La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 23.908, una reforma que redefine la responsabilidad de las entidades financieras frente a fraudes electrónicos y coloca la ciberseguridad en el centro de la defensa jurídica bancaria. Ya pusimos defensa jurídica bancaria. Don Mauricio París, usted lo sabe, es experto en protección de datos, sabe mucho del tema. Antes de comenzar a dar palabras raras, don Mauricio, aterricemos el tema. Prácticamente, ¿qué cambia respecto al esquema actual de responsabilidad ante fraudes electrónicos este proyecto de ley que no se ha aprobado, pero está por aprobarse en la Asamblea Legislativa? Hola, doña Amelia, un gusto saludarla. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que ha generado mucha bulla en la última semana, sobre todo frente a la posibilidad de que se vote en segundo debate esta misma semana. En realidad, poco cambia por el fondo. Desde 1997, la Ley de Protección al Consumidor tiene una cosa que se llama responsabilidad objetiva. Para hacerlo muy fácil, es decir, que si a un comercio, a un comerciante, a una entidad financiera, eh, ocasiona algún tipo de daño, tiene que pagarle al consumidor independientemente de la existencia de intención de dañar. Entonces, en los últimos 20 años, estos temas de los fraudes comenzaron más o menos como en el 2005, una cuestión así por el estilo. Y desde hace 20 años, los jueces han venido sistemáticamente diciéndole a las entidades financieras, usted es quien está en mejor posición para evitar estos robos. Y por ende, si esos robos ocurren, usted tiene que pagarle al consumidor. Salvo algunos casos en donde se ha demostrado, digamos, que el consumidor, el titular del producto financiero, colaboró, fue parte, fue a un autoengaño, por ejemplo, o en esos casos que han sido excepcionales, se ha dicho no tiene que pagar el banco, ¿no? Entonces, no es nada nuevo realmente. Lo que sí es novedoso y que creo yo que es lo que aporta esta legislación es que establece un procedimiento bastante expedito, aunque con algunos retos, para que las entidades bancarias tengan que resolver estos reclamos. Y si no lo resuelven dentro de esos plazos, le tienen que devolver el dinero al consumidor. Eso es un gran valor al consumidor financiero porque actualmente el consumidor tiene que demandar al banco y pasar 5, 6, 8 años en un juicio para que al final la sala primera termine confirmando en última instancia que le tienen que devolver el dinero al consumidor. Entonces, eso en tesis de principio debería de corregirse con esta ley. Para ponerlo de forma muy sencilla, digamos, la lógica ha sido, imagínense cómo funcionaban los bancos antes. Usted llevaba su dinero al banco y el banco lo metía en una bóveda que cerraba, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido hasta ahora es que los bancos han dicho, sí, es cierto, me robaron el dinero suyo que estaba en esa bóveda, pero el culpable es el ladrón o el culpable es usted, ¿verdad? Entonces, esto ahora lo que va a obligar es a que la entidad financiera le devuelva el dinero a las personas, salvo que demuestre que la cerradura estaba perfectamente en perfecto funcionamiento o que no fue gato casero, o sea, que no fue el mismo cliente el que permitió que le robaran el dinero. Así es más o menos como creo yo podemos explicarlo para que se entienda fácilmente. Ahora, esto ha generado un movimiento muy fuerte en los bancos públicos y privados. ¿Cómo analiza la reacción de los bancos que inclusive han llamado la atención de que el mismo usuario podría finalmente salir afectado? Sí, doña Amelia, yo creo que ahí hay que ponerle principal foco a cuáles han sido los bancos más afectados por este tipo de fraudes y por ende, que son los mismos que han sido más afectados, quiénes son los bancos que han brincado más alto, que lamentablemente son los bancos públicos. Curiosamente, los casos
de bancos privados afectados por esta modalidad de delincuencia son muchísimo menores que los bancos públicos. Entonces ya solo eso hace un foco y nos permite hacer una pregunta que es ¿por qué los bancos públicos terminan siendo más afectados? ¿Será que tienen peores requerimientos o peores estándares de seguridad? ¿O será que es que hay bandas organizadas que incluso operan dentro de estas mismas instituciones bancarias, que son las que permiten entonces que estos delincuentes sepan qué personas tienen dinero dentro de las cuentas, cuándo les depositaron, por ejemplo, su quincena o cuándo han realizado una transacción y tienen un saldo disponible, ¿no? Ahí hay toda una discusión sobre la protección de los datos personales de los clientes de entidades financieras públicas, sobre todo, ¿no? Entonces, yo lo veo, digamos, desde la perspectiva de que por el fondo no ha cambiado nada. Como les digo, 20 años han dicho los jueces esta solución, digamos. Pero sí que es cierto que pareciera que en esta ley al menos hay un par de cuestiones que los diputados deberían de haber pensado o deberían de pensar un poquito mejor. Lo primero es, se establece que el banco tiene que responder en un plazo de 30 días esa reclamación y puede extenderlo por 10 días adicionales. Es decir, en 40 días el banco tiene que darle una respuesta al consumidor. Si no lo hace, entonces le van a poner una multa al banco consistente en un salario base. Y si el banco no resuelve, aun y cuando le pongan esa multa, el banco no resuelve en 4 meses, entonces pierde cualquier posibilidad de discutir este tema y le tiene que devolver el dinero al consumidor. Digamos que hasta ahí uno podría criticar que estos casos son realmente más complejos de lo que parece en algunos escenarios. No todos son iguales y esos plazos son bastante cortos para que se resuelvan. Pero se entiende que de alguna forma se quiere hacer un proceso expedito. Pero están haciendo un cuello de botella horrible, doña Amelia, que Ah, es que sí. establece que el banco tiene que resolver en 30 días, pero lo que resuelva el banco, si el banco rechaza el reclamo, tiene que ir a la SUGEF para que la SUGEF valide que lo que el banco dijo era correcto. Aquí yo tengo dos comentarios. Primero, la SUGEF no es un ente técnico en materia de ciberseguridad. Establece reglas macro sobre los requerimientos de ciberseguridad, pero no es un perito informático que pueda decir si lo que dijo el banco es correcto o no. Segundo, Por tanto, no debería estar eso ahí. por tanto, creo yo que la SUGEF no tiene la capacidad para resolver esos temas. Y segundo, curiosamente, el banco tiene un plazo de 30 días para resolver si no le meten una multa. Y si no resuelve en 4 meses, tiene que devolver el dinero, pero la SUGEF no tiene un plazo para resolver. Entonces, Mm. ¿qué es lo que va a pasar? El banco, en el mejor de los escenarios, va a resolver en 30 días y el asunto va a ir a hacer una fila gigante a la SUGEF. Y entonces, al final de cuentas, como sucede en gran cantidad de leyes en este país, ¿verdad? Termina siendo una burla porque en la operativa del Estado, ¿verdad? Termina el tema siendo un cuello de botella gigantesco. Toma. Otro, sí. Listo, pero usted acaba de decir algo y precisamente ayer me llamaba una amiga a decirme, mira, me volvieron a llamar del mismo lugar de una municipalidad, me volvieron a preguntar y tal cosa, y al final me dice, como usted va a recibir la pensión en estos días, entonces póngase viva, le dice la gente. O sea, esto lo pongo solo de ejemplo, ¿verdad? Y algo muy básico, pero el tema es que ellos tienen la información, Mauricio, y eso yo no veo que se toque por ningún lado. Usted lo acaba de decir, bandas organizadas que pueden estar operando en cualquier banco, pero eso no se toca, no se ve, nunca se va a poder saber finalmente, porque ellos saben cuando una persona le llegó la plata, ellos saben si la persona es mayor, saben la forma que hablarle a esa persona. O sea, eso no se está tocando ni se va a poder arreglar, que es el gran tema, ¿o no? Creo que sí, doña Amelia, ese es el fondo del asunto. Los bancos salieron diciendo, esta ley está muy lejos de resolver el tema del crimen organizado. Y tienen toda la razón, pero esta ley no es para resolver el tema del crimen organizado. Esta ley es para establecer un procedimiento que busca proteger al consumidor para que no lo dejen sin dinero durante 5 años, por todos los problemas que se puede traer asociado. Pero el crimen organizado
doña Amelia, son las mismas entidades financieras, al menos las públicas, creo yo, las que pueden tenerlo dentro. Y si no comienzan las mismas entidades financieras públicas a hacer investigaciones de fondo en conjunto con el organismo de investigación judicial, no se va a resolver el tema del crimen organizado. No necesitamos leyes para resolver el tema del crimen organizado en este tipo de asuntos desde mi perspectiva. Lo que necesitamos son investigaciones y que las mismas entidades financieras, sobre todo las públicas, que son las más afectadas, vuelvan sus ojos para adentro y comiencen a hacer las investigaciones del caso y revisen qué personas tienen algo tan básico como qué funcionarios tienen acceso a qué información. Porque hasta hace no mucho tiempo me consta que algunas entidades financieras públicas tenían unos sistemas de permisos, casi que el conserje podía ver cuál era el saldo en la cuenta bancaria que tenían los consumidores. Es decir, dejaron durante años los temas de lado en materia de ciberseguridad y entonces desde luego eso generó esta situación. Pero el crimen organizado desde luego existe, pero está adentro o opera en colaboración, me parece a mí, con con muchos funcionarios de entidades financieras. Aquí tenemos una voz muy autorizada, no solo la de don Mauricio París, sino la de don Hernando Segura, que es el experto desde hace cualquier cantidad de años que maneja el tema de ciberseguridad en el país. Y oiga lo que dicen, don Mauricio, que eso es lo que yo pienso, que digo, esto no se va a resolver, así lo dijo, pero doña Amelia, este es un problema incentivado por la existencia de bandas de delincuentes infiltradas en las instituciones. No solo bancos, municipalidades, SICOP y otros. Y contra esto, la prevención de fuga de información sensible es lo que debe activarse. Soluciones técnicas, dice don Hernando, existen y hemos sido perezosos en implementarlas. Es que lo que yo digo, Mauricio, vamos a volver a dar a la gente a tolillo con el dedo, porque a la hora de la hora va a pasar lo mismo, va a haber cuellos de botella más grandes. O sea, una ley debería ser una ley muy bien medida, muy, muy acorde a lo que está pasando y cómo enfrentarlo. Y resulta que esto que, vea lo que está diciendo Hernando, que coincide con lo que usted dijo y coincide con lo que yo pienso. Totalmente, doña Amelia. Un saludo a Hernando y me parece que tiene absolutamente toda la razón en lo que está diciendo. Se le pone el foco, los bancos le ponen mucho el foco y lo regula la ley, lo que se llama el autofraude, que son casos que se han acreditado en donde las personas afectadas en realidad son parte de esta organización criminal y el dinero, por ejemplo, sale a la cuenta del esposo o sale a la cuenta del primo o sale a la cuenta de otro familiar. Y en esos casos, desde luego, hay un eximente de responsabilidad para los bancos, pero el problema es cuando el autofraude más bien está del otro lado, es decir, son estas bandas criminales que actúan desde ese punto de vista. Hay dos cosas importantes, doña Amelia. La SUGEF aprobó el año pasado una regulación en materia de ciberseguridad muy exigente para los bancos, que le sube considerablemente los estándares de ciberseguridad a las entidades financieras. Este proyecto, y como usted decía al inicio, pone el foco en los temas relacionados con la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad se convierte en el elemento que va a permitir que los bancos digan, vea, yo soy totalmente ajeno a este riesgo. Entonces, si acreditan que tienen estándares adecuados de ciberseguridad, entonces los bancos pueden encontrar allí un eximente, sobre todo si demuestran que realmente no fueron vulnerados sus sistemas en la comisión de estos hechos. Eso es sumamente importante tomarlo en consideración. Y al final de cuentas, algo que usted planteaba es si esto va a tener implicaciones en los productos financieros. Hablaban de las tasas de interés y demás. Yo no soy economista para hablar de la tasa de interés, pero lo que sí le puedo decir es, doña Amelia, que yo diría que cualquier banco comercial relevante en este país tendrá seguros contra ciberriesgo. Es decir, esto lo tienen asegurado por medio de seguros o reaseguros, en donde si esto sucede, el banco dice fui víctima de un fraude y aplican los seguros.
Entonces, esto se resuelve al final de cuentas con seguros. Lo que sí puede suceder es que ante esta regulación, entonces, si comienzan a haber casos en donde los bancos comienzan a pagar con mayor regularidad, eso le suba las primas de seguro a las entidades financieras y eso desde luego al final de cuentas lo terminan trasladando de alguna forma a sus clientes. Pero digamos, es parte del giro de negocios de un banco que estos temas estén regulados o cubiertos por pólizas de seguros. Bueno, y aquí dice don Gabriel, las bandas de delincuentes existen porque les damos espacio no invirtiendo en seguridad y tecnología. Ese es el gran reto, pero diría yo que los bancos tienen que invertir en seguridad y en tecnología, pero también pues, no puede ser que un banco no pueda detectar si tiene bandas criminales operando ahí manejando estos temas. ¿O estoy perdida, Mauricio? Correcto, doña Amelia. Yo creo que me da la impresión de que probablemente las entidades financieras han estado más preocupadas en encontrar casos de autofraude del otro lado del mostrador, es decir, del cliente que comete el autofraude, o encontrar tal vez narrativas para hacerse, digamos, no responsables de esas cuestiones y tal vez la solución está hacia adentro, ¿no? En el manejo de los datos, quién tiene acceso a esa información y cómo se venden esos datos en el mercado negro en las entidades financieras privadas sobre todo. Pero esta norma establece entonces una serie de requerimientos excesivamente detallados eh, que los bancos tienen que cumplir. Desde mi punto de vista es una pésima técnica legislativa, porque por ejemplo establece cosas tales como que tienen que demostrar que utilizaron tecnología que demuestre cómo se utilizaba el mouse en el computador. Digamos, es una medida de ciberseguridad actual, pero en 5 años las computadoras ya no van a tener mouse, doña Amelia. Entonces, todo eso debería dejarse en un reglamento, pero los diputados en una moción de último momento hicieron una lista gigante de requerimientos de ciberseguridad que desde mi punto de vista no deberían de estar contenidos en una ley, sino en la regulación de su jefe. Pero al final de cuentas, lo positivo, creo yo, es que eleva el estándar de la discusión sobre ciberseguridad hacia los bancos y le resuelve a la gente, a esa persona que le vaciaron los 4 millones de pesos que tenían ahorros, le resuelve sobre todo el tiempo que va a durar en tener ese dinero de regreso, aunque los bancos puedan después llevar el asunto a un juez y eventualmente demandar a esa persona para que un juez revierta esa decisión. Pero ahí el tiempo de ese proceso judicial, esos 5, 8 años que puede durar ese proceso, digamos, lo va a tener el consumidor como con una especie de presunción de que es una víctima, ¿no? Y que sea el banco quien tenga que ir a recuperar el dinero y no el consumidor quien tenga que ir a recuperarlo. Bueno, pero entonces yo creo otra vez que meten la pata a los diputados. Con todo respeto, estas cosas, Mauricio, antes de aprobarlas, no pueden convertirse en una suma de ocurrencias de la gente. O sea, esto no puede ser así. Eso es lo que a mí me preocupa como país, porque le estamos vendiendo a la gente algo que al final de la delincuencia se encargará, si está ahí adentro y no lo descubren, pues de estar ahí, de pasarse a otro lado, lo que yo digo, o a otros bancos. Lo que digo es que estamos vendiendo una ley como la panacea cuando no lo es, Mauricio. Eso es lo que digo yo primero. Segundo, que yo no entiendo, yo no sé si usted tiene alguna consideración, yo no entiendo cómo al final llegan inclusive a dividirse en la asociación bancaria, cómo causan este impacto entre ellos mismos y qué fue lo que falló, lo que pasó ahí para que para que pudieran incidir realmente en que esto no termine siendo una ley llena de ocurrencias o unas ocurrencias convertidas en ley. Sí, doña Amelia, sobre las ocurrencias, sobre todo de aquí al 1 de Pues mayo, mouse es de ponerse a reír, hasta un chiquito de kinder me diría a mí, ¿para qué un mouse? ¿Qué es eso? correcto, así es. Hay que ponerle mucha atención porque estamos en la fase del frenesí legislativo en donde los diputados parece que sienten que se les va a acabar el mundo y quieren dejar aprobados un montón de cosas y ahora funcionando con las plenas y entonces pasan como lo que pasó en este proyecto, una moción de último momento termina cambiando completamente el esquema. Lo que sucede también, doña Amelia, en el trámite legislativo con el último reglamento, si se ha dado cuenta, es que los proyectos se presentan, se publican, se discuten en comisión y realmente cuando la gente brinca y cuando sucede algo es cuando se aprueban en primer debate.
Y entonces es en ese momento en donde los diputados comienzan a ver, primero, quién brincó más y segundo, cómo hacen para resolver el asunto ya en plenario. Entonces, realmente hay un manejo muy deficiente desde mi punto de vista en el proceso de formación de la ley porque se pierde entonces los elementos técnicos y termina el asunto privando cuál fue la ocurrencia, la última ocurrencia que se les presentó y lo terminan aprobando a ver básicamente quién salta más o salta menos. Entonces, sobre la división en la asociación bancaria, me parece a mí que no tengo los datos, pero al menos los últimos que yo había visto era que los más afectados son los bancos públicos. Los bancos privados, doña Amelia, hay bancos privados en este país que tienen estándares de ciberseguridad mundiales y que no han tenido afectaciones o tienen afectaciones muy limitadas. Entonces creo yo que ahí hay un foco en donde uno como consumidor financiero debe de prestarle atención, porque es que los bancos públicos son los que pegan el brinco y son los que no quieren que se apruebe esta ley, porque los bancos privados en realidad no se sienten tan afectados por esta norma. ¿Por qué? Porque la respuesta, al final de cuentas, la solución del fondo existe desde hace 20 años. Lo están vendiendo como algo súper novedoso cuando por el fondo no lo es, solo el tema de procedimiento. Fíjese que voy a aprovechar que usted lo mencionó para decirles a las personas que a las 8:30 vamos a estar haciendo un análisis sobre los peligros de la transición legislativa. Aprobar toda la carrera, lo que no hicimos en 3 años, hagámoslo en 2 meses, todo ese tipo de cosas. Va a estar muy interesante. Don Mauricio, vea lo que me dice don César aquí. Dice bien el señor técnico. Yo uso mi aplicación en el celular y claramente no uso mouse. Uso mis dedos. Dice, los diputados deberían preguntar antes de salir con ocurrencias. Y tiene razón, ¿qué voy a decir? Que no tiene razón, tiene razón. Ahorita alguien dice, pongamos que el dedo tal o el dedo cual. Es que vea, por las metidas de pata de ese tipo, es que también técnicamente los diputados y las leyes se debilitan finalmente, don Mauricio, y eso es lo que me preocupa a mí, por esas ocurrencias y más si comienzan a correr van a ir en un montón de leyes que no deberían ir ocurrencias, debería limpiarse eso de forma tal de salir, sacar leyes lo más cercano a la perfección. Digo yo, don Mauricio. Sí, doña Amelia, sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. O sea, trasladarle, por ejemplo, volvamos al tema, trasladarle a su jefe la competencia de hacer una verificación técnica sobre la respuesta en materia de no vulnerabilidad de los sistemas bancarios, eso parte del supuesto de cualquier persona que entienda el funcionamiento del Estado costarricense, decir, bueno, la subjefe entonces va a tener probablemente que crear una unidad especializada en esta materia y segundo, la subjefe va a tener que tener más presupuesto. La ley no ni prevé la creación de una unidad especializada ni le asigna tampoco a la subjefe más presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas es procrastinación legislativa. Es decir, yo resuelvo este tema, ¿verdad? Pero ya después verán en la SUGEF cómo hacen para resolver. Y tan claros están en que eso es lo que están haciendo que a la SUGEF no le ponen un plazo para resolver. Entonces, a la entidad financiera 30 días y no le pongo una multa. Y entonces la SUGEF quedó de toda la vida. Aunque sea que le pongan que la multa que le van a cobrar al banco va a ir a la SUGEF para que pueda hacer una unidad especializada. Pero esas son las cosas de funcionamiento básico del andamiaje del Estado que uno a veces dice, pero realmente, ¿cómo es posible que esto no lo vean los señores y señoras diputados? Yo no sé si es por el frenesí legislativo o es simplemente por la falta de profundidad en las discusiones y en el análisis de algunos temas que son muy importantes para la ciudadanía. Se nos acabó el tiempo, don Mauricio, muy interesante, pero yo debo ser honesta y decir que de acuerdo a lo que yo veo, escucho y me doy cuenta de todo lo que he oído durante muchísimo tiempo sobre este tema, no creo que esa ley esté solucionando el problema, no lo creo. Más bien después se van a hacer cuellos de botella que la gente va a decir, tengo 5 años de estar en lo mismo.
¿Por qué no darnos los tiempos necesarios para eliminar las ocurrencias de las leyes antes de aprobarlas y no vernos después en una situación que nadie dice que no había que legislar, pero que si comienzan a salir las ocurrencias, sí hay que legislar, pero excelentemente bien y más si tienen que ver con tanta gente que está esperando por años recuperar su plática? Don Mauricio, que tenga un lindo día. Gracias, doña Amelia. Usted también. Gusto saludarla.